Bueno, buenas tardes. Yo soy Juan Luis Frachia, ferroviario, jubilado ferroviario, ex jefe de material radante del ferrocarril San Martín y del Belgrano Sur. Me jubilé en el 2013 y sigo estudiando y viendo los problemas del ferrocarril. Bueno, mi nombre es Claudio García Lazo, soy ingeniero electromecánico de la Universidad de Buenos Aires y trabajé 38 años en la actividad ferroviaria y paralelamente también tengo muchos años dedicado a la docencia universitaria, en particular en la Universidad Tecnológica Nacional, enseñando la materia mecánica de fluidos y últimamente en la carrera de ingeniería ferroviaria, que fui director de cátedra de la materia proyecto y diseño de material rodante. Bueno, yo siempre estuve interesado en el ferrocarril. Yo creo que desde ingresé, vengo de una familia ferroviaria, así que yo ingresé a los 17 años y más después del proceso de destrucción del ferrocarril. Siempre me interesó recuperar las ventajas del ferrocarril. Entonces, cada vez que veo alguna oportunidad de presenciar o participar, participo. Y entonces tuve una invitación y por eso me acerqué acá a tratar de charlar con los compañeros. Yo creo que todo este tipo de actividades suman en el deseo de aportar algo al ferrocarril, ¿no? Un sistema de transporte, un medio de transporte de altísimo valor en una sociedad, en particular en nuestra Argentina, que ha sido degradado con el tiempo. Y me duele ver que en otros países el ferrocarril avanzó muchísimo a niveles muy importantes y nosotros nos hayamos quedado. Sobre todo que hace muchos años nosotros éramos líderes en la parte ferroviaria. Fíjense que hoy en día las pruebas de alta velocidad se hacen en la China, ¿no? En Francia. Antes las pruebas de alta velocidad se hacían acá, en el ferrocarril Buenos Aires-Rosario. El maquinista sabio batió un récord y eso era noticia en el mundo. O sea, nosotros perdimos muchos eslabones de avance. Eso nos duele. Entonces, el deseo de querer aportar algo es lo que me lleva a este tipo de reuniones. ¿Qué es lo que se lleva de esta reunión del Congreso? Bueno, mucho entusiasmo porque veo acá compañeros de distintas localidades del país, el esfuerzo primero de venir acá a Buenos Aires y después el entusiasmo que están desarrollando en su lugar como para hacer que vuelva el ferrocarril. ¿Qué mensaje le daría al ciudadano de pie, al trabajador, al ciudadano común respecto a la importancia del ferrocarril? Es muy importante transmitir el valor del ferrocarril. La gente a veces desconoce el valor de este medio de transporte. Cuando digo la gente, también nuestros dirigentes políticos, ¿no? Entonces es casi ese deseo de ilustrar al soberano para que le dé valor a este medio de transporte. Tenemos que recuperar esto porque nos hace bien a la sociedad. Es un medio que nos genera muchísimo, además, fuentes de trabajo, que hoy más es cuanto más nos necesitamos. Y usted como ex ferroviario... Bueno, que ponga entusiasmo en recuperar no solamente el ferrocarril, sino la economía argentina, que vemos una economía que está destinada nada más al extractivismo y se destruye el trabajo nacional. Entonces tenemos que recuperar ese trabajo nacional que en su momento era importante, que era un país que se vivía bien. En los años 50 se vivía mejor en Buenos Aires que en París o en Londres. Bueno, tenemos que volver a recuperar esa economía y ese nivel de vida de los argentinos.
¿Nos quiere comentar algo más? Sí, yo diría que en la Argentina tenemos muchísima capacidad y mucho conocimiento, capacidad de nuestra gente, de nuestros ingenieros, de nuestros operarios, de nuestros obreros, de nuestros técnicos. Acá se puede hacer muchas cosas, muchísimas cosas insospechadas. Yo tengo lindas experiencias de haber vivido y haber constatado la capacidad de nuestros técnicos. Me acuerdo mucho que cuando era el tema de la guerra de las Malvinas, que no podíamos importar. Nosotros, estando en subterráneos, necesitábamos un componente electrónico, que era, todo lo tenemos que importar. Y buscando acá algún proveedor, nos sorprendió, en el caso de INVAP, nos dijo, sí señor, nosotros podemos hacer ese convertidor. Nos quedamos asombrados. Sabíamos, no conocíamos la capacidad de nosotros mismos, ¿no? Entonces, eso nos da una fortaleza grande como para emprender una recuperación, porque tenemos los recursos, tenemos la capacidad, insisto y lo repito, y eso es un mérito, y eso lo debemos conocernos nosotros mismos. Paradójicamente, no nos conocemos. ¿Quiere decir algo más? Que no, un país que manda satélites al espacio, que desarrolló la energía atómica, que hizo en los años 50 una locomotora diésel eléctrica que andaba a 150 kilómetros por hora, cuando había 5 o 6 países en el mundo que hacían locomotoras. En esa época Mao hace la revolución en China, y el planteo de Mao es que cada chino comiera una escudilla de arroz por día. Y nosotros fabricábamos con diseño propio locomotoras diésel eléctricas. Ahora se los compramos los chinos. Entonces tenemos que analizar por qué sucedió eso, en manos de quién está nuestra política y nuestra economía, y volver a recuperarla para las manos nacionales. Muchísimas gracias.